Vamos a hablar sobre farmacología en el paciente traumatizado. No nos vamos a meter en sí a los aspectos reales de lo que sería la farmacología, porque sabemos que somos expertos en manejo de vía aérea, expertos en manejo en estado de choque, expertos en manejo de reanimación cardiopulmonar, así como de la farmacología que nosotros debemos emplear. Esta plática no está basada en sí a ver esas situaciones de lo que es la farmacología, esa farmacocinética, esa farmacodinámica, sino realmente conocer y seleccionar qué fármacos podemos nosotros emplear y administrar a nuestros pacientes para un manejo anestésico. ¿Qué hipnóticos? ¿Qué bloqueadores neuromusculares? ¿Cuándo están indicados? ¿Qué opiáceos en este sentido también? El paciente traumatizado, nosotros nos vamos a enfrentar a varias instancias. Puede ser, como se mencionó en la mañana y que ya el doctor Ávila pues me ayudó un poco con respecto a lo que viene siendo la farmacología y de lo que es el traumatismo craneoencefálico. Ayer se mencionó el paciente con quemaduras. Igualmente, no es lo mismo un paciente que tengamos nosotros con fracturas expuestas, con lesiones tendinosas, que es donde nosotros vamos a seleccionar qué manejo anestésico vamos a darle a nuestros pacientes, una anestesia regional, una anestesia general. Si nuestro paciente requiere una anestesia general, ¿cuáles son las principales razones por las cuales nosotros vamos a dar esa anestesia general? Traumatismos craneoencefálicos. ¿Qué otro tipo de procedimientos o de traumatismo nosotros vamos a dar la anestesia general? Aquellos que se encuentran inconscientes y que no necesariamente sea por una lesión neurológica, sino bajo el influjo de drogas, de sustancias psicotrópicas, los cuales también, si son pacientes que ya llevan mucho tiempo consumiendo este tipo de sustancias o que ya son adictos, sabemos que también nos van a modificar esa farmacología. Y esa modificación de farmacología está dada por la acción en los mismos receptores que muchas veces actúan nuestros anestésicos, nuestros inductores, nuestros opiáceos. O, en dado caso, el hecho de pacientes que se encuentran en estado de shock, que probablemente es el punto álgido de qué administrarle a nuestros pacientes cuando se encuentran chocados, sobre todo en estadio 3 y estadio 4. ¿Realmente las dosis deben de disminuirse o deben de ser las dosis habituales que nosotros les administramos a nuestros pacientes? ¿Qué factores vamos nosotros a considerar en el paciente con trauma? Sabemos que estos pacientes, hasta no demostrar lo contrario, son pacientes con estómago lleno. Se hablaba hace rato, el doctor Ávila comentaba que hay que considerar ese estómago lleno al momento del accidente. Recordemos nosotros que el mismo trauma, el dolor, van a producir una respuesta neuroendocrina. Esa respuesta neuroendocrina retrasa el vaciamiento gástrico. Y recordemos también que una cosa es vaciamiento gástrico y otra cosa es estómago lleno. Considerar también en estos casos que tenemos pacientes que pueden tener per se un retardo del vaciamiento gástrico y que pueden ser considerados desde primera instancia como estómagos llenos también, independientemente de si son o no traumatizados. Pacientes pediátricos, pacientes de la tercera edad, pacientes que pueden tener algunas patologías agregadas como vienen siendo los pacientes diabéticos, pacientes con obesidad mórbida, y todos estos pacientes pueden ser considerados estómago lleno. Es muy difícil que nosotros como anestesiólogos solicitemos ante una urgencia o una cirugía de emergencia donde está en peligro la vida del paciente que se vacíe ese estómago, que solicitemos 8 horas de ayuno. Porque también tenemos que considerar a las pacientes embarazadas, donde también hay un retardo del vaciamiento gástrico. Entonces, si nosotros solicitamos a estos pacientes
8 horas de ayuno, sabemos que de los que yo mencioné, entre esos factores de patologías o las edades o el género por el embarazo, no va a ser posible que se vacíe ese estómago. No podemos nosotros solicitar esas horas de ayuno. Por lo tanto, tenemos nosotros que meterlos a quirófano y hacer una inducción e intubación de secuencia rápida. Otros factores que nosotros nos vamos a enfrentar es la estabilidad cardiovascular. Muchos de nuestros pacientes pueden estar normovolémicos, pero ¿cuál va a ser el reto mayor para nosotros como anestesiólogos? Un paciente que se encuentre con inestabilidad hemodinámica, estadio de choque tipo 3 y estadio de choque tipo 4. ¿Qué es lo que sucede con estos pacientes que se encuentran en estado de choque? Y lo mencionábamos en una de las pláticas del día miércoles. Nosotros sabemos que el estado de choque, en primera instancia, puede mejorar la perfusión sanguínea o mantiene la perfusión sanguínea a nivel de corazón y a nivel cerebral. Pero conforme va avanzando ese estado de choque, se van alterando las funciones tanto cardiovascular como neurológica, llegando igualmente a esos estadios 3 y 4, donde se pierde hasta el mismo estado de conciencia y que probablemente ya no haya una taquicardia compensatoria, sino ir llegando a una bradicardia y probablemente hasta el paro y en una reanimación cardiopulmonar. Pero igualmente, ¿qué sucede en otras áreas? ¿Qué pasa con el flujo sanguíneo esplácnico? Este flujo sanguíneo esplácnico, que estaríamos hablando nosotros lo que es hígado, riñón, intestino, se encuentra disminuido. Por lo tanto, ¿qué sucede cuando estas situaciones se llegan a presentar en el paciente chocado? Nosotros sabemos que muchos de los fármacos que empleamos, o su gran mayoría, pues son metabolizados vía hepática. Algunos son por vía de eliminación de Hoffman, que son muy pocos, sobre todo hablando de lo que es atracurios y satracurios. Otros son por colinesterases plasmáticas, como viene siendo la succinilcolina. Pero el 98 o 99.9% de nuestros fármacos son metabolizados vía hepática. Si se encuentra disminuido este flujo sanguíneo esplácnico, sabemos que va a haber alteraciones en el metabolismo. Y por lo tanto, puede haber mayor cantidad de nuestros fármacos anestésicos en la circulación sanguínea. Igualmente, ¿qué sucede con el flujo sanguíneo renal? Muchos también son eliminados por el riñón y por lo tanto puede estar disminuida esta eliminación. ¿Qué sucede con el flujo sanguíneo a nivel intestinal? Aunque no viene siendo dentro de lo que es la farmacología, sabemos que hay una translocación bacteriana y por lo tanto puede llegar a presentarse una contaminación y hasta llegar a una sepsis en nuestros pacientes. Pero ¿qué más sucede con el paciente hipovolémico? Hay hipoproteinemia, hay una hemodilución. Nuestros fármacos se fijan las proteínas. Hay mayor fracción libre debido a esta hipoproteinemia. Y si hay mayor fracción libre, también va a haber mayores efectos tóxicos de estos fármacos. Y por lo tanto, la necesidad es disminuir las dosis de nuestros medicamentos. Pero cuando estamos ya dando también nuestro manejo anestésico, debemos de considerar a cuántos de ustedes les ha pasado, primero, ¿quiénes, levanten la mano, quiénes tienen BIS en sus hospitales? Para saber si realmente nuestro paciente se encuentra no dormido, sino bien anestesiado. Muy poquitos, ¿sí? La mayoría a lo mejor no contamos con el BIS. ¿Cuántas veces nos ha pasado que tenemos un paciente chocado y damos dosis mínimas de nuestros inductores, bloqueadores neuromusculares, opiáceos y hasta halogelados? Y resulta que el paciente puede ser que esté con una tensión arterial baja, con taquicardia, pero está abriendo los ojos. ¿A cuántos les ha pasado? Levanten la mano, no tengan pena, ¿sí? Esto sucede precisamente por estas alteraciones que se llegan a presentar en nuestros pacientes. Por eso debemos de saber bien qué titulación puede administrarse a nuestros pacientes. Otra situación a la cual nos enfrentamos es la ventilación. Nuestros pacientes pueden estar ya
hiperventilando, pueden estar hipoventilando o en paro respiratorio. Pero no solamente eso se llega a presentar en los pacientes con trauma, sino una obstrucción de vía aérea. Por lo tanto, también nosotros debemos de actuar en forma inmediata para desobstruir esa vía aérea y saber qué fármacos vamos a administrar. ¿Cuál es la causa de la obstrucción? Porque puede ser por acción mecánica primaria, por una lesión directa de la vía aérea, puede ser secundaria por pérdida del estado de conciencia y que la base de la lengua se vaya hacia atrás y obstruya esta vía aérea. Puede ser directamente también por cuerpos extraños, sangre, piezas dentarias, prótesis, alimento, etc. El estado de conciencia puede estar alterado también, sobre todo en los pacientes con traumatismo craneoencefálico. Pero recordemos también que muchos de esos pacientes pueden haber consumido alguna droga, alguna sustancia. Y si lo aunamos además a que sea politraumatizado y que tenga además una lesión a nivel torácico o a nivel abdominal y que se encuentre en estado de choque, entonces tenemos 3 factores en los cuales se llega a alterar ese estado de conciencia. El dolor, esa respuesta neuroendocrina se encuentra alterada. Por lo tanto, nosotros debemos también de seleccionar fármacos que puedan eliminar o disminuir esa respuesta neuroendocrina. La hipotermia también influye bastante. Nosotros sabemos que todos los pacientes traumatizados son tendientes a caer en hipotermia. Pero también sabemos nosotros que esta misma hipotermia puede disminuir el metabolismo de muchos de nuestros fármacos. Entonces debemos de conservar realmente la temperatura de nuestros pacientes calentando la solución. También el desequilibrio ácido-base influye con lo que vendría siendo la situación de la vía de eliminación de Hoffman, el pH. Si nosotros tenemos pacientes con acidosis y que se va aunando con esa famosa triada que se ha estado hablando de hipotermia, alteraciones del equilibrio ácido-base y posteriormente alteración de la coagulación, pues sabemos nosotros que esa misma hipotermia va a alterar el pH, va a producir una acidosis y por lo tanto también va a disminuir lo que viene siendo el metabolismo de nuestros fármacos. Situaciones especiales, pues el paciente con hipovolemia, traumatismo craneoencefálico, lesiones abiertas de ojo y trauma cardíaco. A veces en nuestros hospitales o nuestras unidades hospitalarias no contamos más que a veces con un solo tipo de medicamentos. Vamos a hablar de tiopental, a lo mejor puede ser succinilcolina y becuronio, o a lo mejor atracurio, o a lo mejor cisatracurio, rocuronio, a lo mejor pancuronio puede ser que tengamos también, o a lo mejor un solo bloqueador neuromuscular. La otra situación es qué halogenado contamos. En algunos lugares ya se mencionaba que puede ser que se siga empleando todavía el alotano, puede ser que se siga empleando el enflorano, pero tenemos pacientes de este tipo y sabemos, de acuerdo a la farmacología, a que algunos halogenados también están contraindicados para este tipo de pacientes. Igualmente, ¿qué sucedería a nosotros si la administramos como inductor ketamina a un paciente con traumatismo craneoencefálico? Administramos de inductor ketamina. Administramos porque a lo mejor no contamos ni con fentanil, tenemos nalbuphina. Eso lo haríamos como la analgesia. Tenemos succinilcolina y tenemos alotano o enflorano. Obviamente debemos nosotros de saber que este paciente lo vamos a deteriorar más de lo que ya estaba. Pero ante estas situaciones, nosotros debemos de considerar siempre que debemos solicitar a nuestros jefes de unidades y directivos el contar con lo que más se requiere, con lo que más necesitamos para manejar a nuestros pacientes, pero a veces no contamos con todo eso. Entonces, ¿cuáles son los fármacos más indicados para los pacientes que tienen traumatismo craneoencefálico? Sabemos que aquellos que van a mejorar realmente la perfusión cerebral y el metabolismo cerebral, oxígeno cerebral. Y entre estos tenemos en primera instancia el tiopental y tenemos lo que es el propofol. Igualmente podemos usar nosotros las benzodiazepinas, como ya se mencionó, el diazepam. Realmente
también en experiencia personal, para mí el diazepam es más cardioestable que el mismo midazolam. Ahora bien, también debemos de considerar que vamos a emplear desbloqueadores neuromusculares, aquellos que no produzcan tampoco elevación de la presión intracraneal. Entonces nosotros tenemos que evaluar, dependiendo del traumatismo que tenga nuestro paciente, qué es lo que le vamos nosotros a administrar, qué vamos a seleccionar de fármacos para el manejo anestésico y desde la misma inducción. Y de halogenados, pues sabemos que puede ser el isoflurano, sevoflurano o desflurano. ¿Qué pasa con las lesiones abiertas de ojo? Sabemos que la succinilcolina en estos casos incrementa la presión intraocular. Si nosotros queremos hacer una intubación de secuencia rápida y hay una lesión abierta de ojo, pues obviamente que este ojo va a terminar en nucleación, porque se va a salir todo el contenido, todo el globo ocular. Entonces debemos de conocer realmente esa farmacología. ¿Qué pasa con el trauma cardíaco? Debemos nosotros de administrar aquellos fármacos que mayor cardiorrespirabilidad producen. Igualmente, si nosotros sabemos que el etomidato es el que mayor cardiorrespirabilidad produce, podemos emplearlo en pacientes que tienen hipovolemia y en este tipo de alteraciones o de cirugías que se vayan a realizar sobre el trauma cardíaco. Pero puede ser que lo empleemos en traumatismo craneoencefálico, pero recordemos que hay las famosas miclonías. Entonces, también estaría contraindicado en lo que vienen siendo lesiones abiertas de ojo. ¿Qué sucede en estos casos entre los inductores también? Muchos de ustedes han leído sobre la ketamina en pacientes que se encuentran con hipovolemia. ¿Quién de ustedes ha empleado la ketamina en pacientes hipovolémicos en estadio de choque? ¿Nada más dos? ¿Nadie más? No tengan miedo, nos vamos a regañar. Ya dijimos que no va a haber examen, que ya todos se exentaron y lo pasaron. ¿Sí? La literatura nos habla realmente de que podemos nosotros emplear la ketamina para pacientes que se encuentran en estado de choque. Pero tenemos que recordar una cosa muy importante. La ketamina, a las dosis que nosotros la administramos de inducción, incrementa lo que es el consumo de oxígeno a nivel miocárdico. Incrementa la frecuencia cardíaca y sí aumenta la tensión arterial. Pero nosotros no debemos emplear la ketamina para incrementar la tensión arterial, porque también si no hemos repuesto nosotros el volumen, ¿qué pasa con este corazón? Si se está realmente incrementando el consumo de oxígeno. Entonces, hay reportes donde se habla de que si nosotros administramos la ketamina en estadios de choque 3 y 4 y que ya se agotaron las reservas de catecolaminas, puede ser que la ketamina produzca un efecto contrario, un paro cardíaco y que el paciente puede ser que no salga y puede ser hasta un paro en diástole. Ahora bien, también hemos de considerar aquí que ese incremento de la frecuencia cardíaca y aumento de la frecuencia cardíaca e incremento del consumo de oxígeno a nivel miocárdico puede llegar a producir también una isquemia miocárdica. Entonces podemos nosotros llevar también a lo que viene siendo una isquemia miocárdica y hasta un infarto en los pacientes. ¿Está realmente indicada la atropina en los pacientes con trauma? ¿O no está indicado? Yo antes de que me pregunten ustedes, yo les pregunto, ¿verdad? Ya dijimos la vez pasada. Se mencionaba que si podría ser o no durante bradicardia, pero a veces en pacientes que se encuentran ya en un estado de choque, donde ya las reservas de catecolaminas tampoco están, o que ya se encuentran agotadas, esa atropina ya no va a funcionar. No sé si a ustedes les haya pasado pacientes, aunque los cardiólogos digan que pasamos atropina, pero ¿cuántas veces les ha pasado también a ustedes que administramos atropina y que en lugar de incrementar la frecuencia cardíaca, disminuye? Y a veces hasta cae más rápido en paro el paciente. Entonces son cosas que nosotros debemos de evaluar. ¿Cuáles son los factores que nos van a sugerir una anestesia general? Para un apoyo ventilatorio postoperatorio, una emergencia absoluta, un choque hemorrágico severo, pacientes politraumatizados y diagnósticos indefinidos. Paciente politraumatizado no quiere decir que sea un paciente policontundido, porque ahí también es diferente. Paciente policontundido es aquel que tiene
muchas contusiones o muchos traumatismos de tipo contuso en varias partes del cuerpo. Y un paciente politraumatizado puede ser, sí, policontundido, pero que a lo mejor tenga además quemaduras, que a lo mejor tenga lesiones por explosión, que a lo mejor tenga también lesiones por otro tipo de situaciones, instrumento punzocortante, proyectil de arma de fuego. ¿Qué factores van a sugerir la anestesia general? Igualmente, cirugías que son de larga duración. Aquí nosotros debemos de considerar también esa cirugía de control de daño, donde el anestesiólogo debe de evaluar a su paciente y considerar junto con el cirujano que el paciente traumatizado no caiga en la triada de la muerte. Volvemos a lo mismo: hipotermia, alteraciones de la coagulación y alteraciones del equilibrio ácido-base. Nosotros somos los que estamos evaluando fisiológicamente al paciente, no el compañero cirujano. Nosotros tenemos la autoridad para decirle: sabes que este paciente se encuentra en malas condiciones, hay que hacer una cirugía rápida, hay que hacer empaquetamientos y posteriormente llevarlo a la unidad de cuidados intensivos, que en 24, no más de 72 horas, por medio de 24 a 48 horas, el paciente regrese nuevamente a quirófano. Pero hay que evaluar también qué tipo de lesiones son, porque si es una lesión cardíaca, si es una lesión de grandes vasos, pues tampoco vamos a solicitar nosotros que hagan un empaquetamiento, ¿verdad? Porque de todas maneras el paciente pues va a fallecer. Alteraciones de la coagulación. Ya se mencionó que todo paciente con trauma ya, desde que es traumatizado, puede tener ya alteraciones de la coagulación. Intoxicación con psicotrópicos, insuficiencia respiratoria y pacientes combativos, que puede ser por olor o el mismo tipo de sustancias que han estado consumiendo. Para la selección de los fármacos, debemos de considerar el estado de conciencia. Lo que son nuestros inductores y nuestros opiáceos, nosotros sabemos que van a disminuir ese estado de conciencia. Por lo tanto, si se encuentran inconscientes, también nosotros debemos de disminuir las dosis en este tipo de pacientes. El estado de volemia, muy importante, es hiponatremia que hay. Nosotros debemos de disminuir las dosis de un 25 hasta un 50% de las dosis habituales o de pacientes que están normovolémicos, por la cuestión de la hipoproteinemia, por la disminución del flujo sanguíneo esplácnico. Todo eso nosotros debemos de considerar para seleccionar los fármacos que queremos. Y obviamente considerar aquellos que son más cardioestables. Nuevamente el estado respiratorio y la obstrucción de la vía respiratoria. Aquí nada más como recordatorio sabemos que hay la absorción. Nosotros habitualmente todos los fármacos son por vía parenteral endovenosa o por vía inhalatoria. Entonces sabemos nosotros que no hay realmente una absorción, pero sí se llegan a fijar a proteínas. ¿Cuál es la parte que es realmente la que tiene efecto? Pues es la fracción libre. Entonces, si nosotros estamos viendo que hay una hipoproteinemia, hay mayor fracción libre. Y la poca cantidad que se queda unida a proteínas, puede ser que haya uno o dos de los fármacos que nosotros estamos administrando fijadas a esas proteínas, y que solamente están esperando a que se metabolice los fármacos la parte que se encuentra libre para poder salir de esas proteínas y poder mantener el efecto. Pero si nosotros estamos hablando de este fármaco libre y que esté en mayores cantidades porque no hay proteínas para fijarse, hay mayores metabolitos, y si está alterada la excreción y ese metabolismo, vamos a tener una mayor toxicidad o un mayor efecto de nuestros fármacos en los pacientes que se encuentran en estado de choque. Sabemos que esta es la distribución con reacciones de fase 1 y fase 2 y los lugares específicos de acción. Recordemos también que muchos de nuestros medicamentos actúan en los mismos receptores. En el estado de choque, aquí resumiendo esta parte, hay una reducción del volumen de distribución, hay disminución del gasto cardíaco, hipotensión, hipoaluminemia, disminución del riego sanguíneo esplácnico. Todo esto nos conlleva a hipoperfusión, hipotermia, hipoxia, acidosis.
reducción del contenido de oxígeno y disminución del aporte de oxígeno. Regresando a estos pacientes que se encuentran en estado de choque, ya habíamos mencionado que aquellos que son cardioestables, como puede ser el etomidato, es el que estaría en primera instancia indicado. Pero recordemos también lo que produce a nivel de lo que vienen siendo las glándulas suprarrenales, y que esto podría conllevar a otras complicaciones posteriores a nuestros pacientes. Aunque sabemos que son en altas dosis, aunque hay estudios que dicen que con una sola administración del etomidato, y sobre todo si se encuentran en estado de choque, pueden producir esas alteraciones a nivel de las glándulas suprarrenales. Pero ¿qué sucede si nosotros no tenemos etomidato? Contamos con tiopental, ketamina, propofol. Levante la mano, ¿quiénes administrarían ketamina a estos pacientes? ¿Quiénes administrarían propofol? ¿Y quiénes administrarían tiopental? Los demás no administran nada. Está peor porque hasta le va a doler al paciente, ¿no? Bueno, recordemos nada más también dentro de lo que es la farmacología. El segundo fármaco de elección, tenemos que evaluar la ketamina, en qué estadio del estado de choque se encuentran los pacientes para poderlo administrar o no. Ahora bien, no son recetas de cocina, es una situación individualizada, cada paciente es diferente, cada paciente va a tener 1, 2 o 3 tipos de traumatismos, entonces nosotros debemos elegir realmente qué es lo que vamos a administrar a nuestros pacientes, y si contamos con fármacos que puedan producir efectos contrarios a los pacientes, pues debemos de estar conscientes para actuar en forma inmediata y resolver esas situaciones. Pero entre tiopental y propofol, ¿quién produce mayor caída de las resistencias vasculares periféricas y del gasto cardíaco? El mismo propofol, más que el tiopental. Entonces, en segunda instancia estaría más indicada la administración de tiopental, obviamente disminuyendo las dosis, que el mismo propofol. ¿Sí? Sabemos que hay combinaciones, los famosos café con leche, que en algunos lugares se llegan a hacer para la misma inducción, la administración del propofol con la administración de la ketamina. ¿Qué va a suceder con esto? Obviamente la misma ketamina va a evitar las caídas de lo que son las resistencias periféricas por su mismo efecto. Pero igualmente sabemos nosotros que los opiáceos, ya hablando de lo que sería la administración de nuestros pacientes para la analgesia transoperatoria, sabemos que también producen caída de la tensión arterial, producen liberación de histamina. Los pacientes que están en estado de choque, los pacientes traumatizados, pueden ser más susceptibles también a liberación de histamina, por esa misma respuesta neuroendocrina. Entonces tenemos nosotros que ver que muchos de los que son nuestros opiáceos, pues liberan además histamina, y que esa hipotensión que llega a producir lo que viene siendo en este caso el fentanil, que es el que más empleamos, puede ser que no sea directamente por la acción cardiovascular, sino por liberación de histamina. Igualmente, ¿qué bloqueadores neuromusculares nosotros vamos a emplear? Se ha hablado en sí de la succinilcolina. En el hospital donde yo laboro todavía seguimos teniendo la succinilcolina, pero sabemos que es el bloqueador neuromuscular de las hiper, excepto por una cosa, ¿no? O sea, sí produce hipotensión, pero produce aumento de la presión intracraneana, de la presión intraocular, de la presión intragástrica. Entonces, pero además produce también bradicardia. Entonces, ¿qué va a suceder con la succinilcolina? Si sabemos también que el paciente es chocado, que es metabolizado a nivel de la cebocolinesterasa plasmática, pues sabemos que también hay menos cantidad de esta enzima. Por lo tanto, puede prolongarse el efecto de la succinilcolina en nuestros pacientes. ¿Qué sucede también con los bloqueadores no despolarizantes? Nosotros tenemos que incrementar la ED95. Y con lo que es el que más estamos empleando, que es el bromuro de rocuronio, sabemos que con 1 miligramo o de 800 microgramos podemos nosotros tener el mismo efecto en los pacientes a los cuales se administran succinilcolina, 45 a 60 segundos. Pero sabemos también que si nuestro paciente está inconsciente y se encuentra en estado de choque,
esas mismas dosis van a prolongar todavía más el efecto. Aquí es muy importante considerar que debemos de contar siempre en el quirófano, y yo solo digo porque a veces hay unos quirófanos que no cuentan con carro rojo, o si cuentan el carro rojo no tienen medicamentos, ni sondas, ni nada. ¿Sí? A veces ni las llantas tienen el carro rojo, ni desfibriladores, etcétera. Y además el set de vía aérea difícil. Porque si no podemos intubar a nuestro paciente, si no lo podemos ventilar, entonces tenemos que actuar con otra forma de manejo de vía aérea. ¿Qué pasa con los halogenados? En este caso sabemos también nosotros que tienen un metabolismo hepático y sabemos que el que mayor alteraciones producía, pues era, o produce, pues es el halotano, ¿no? Igualmente, ¿qué sucede con el enflorano? Sabemos que tiene una estimulación a nivel neurológica y producir convulsiones. Entonces, si tenemos pacientes en los cuales tenemos una disminución del flujo sanguíneo a nivel cerebral, factiblemente podrían presentar este tipo de convulsiones. Entonces, aquí debemos nosotros emplear aquellos halogenados que menos inestabilidad o alteración cardiovascular producen, que también menor metabolismo hepático tengan y que no tengan efectos a nivel renal. Entonces nosotros sabemos que no contamos con un halogenado ideal y que cuente con todas estas características. Sevoflurano es uno de los que más se ha estado empleando en pacientes con trauma, más que lo que es el isoflurano. Igualmente, sabemos todo esto que va a repercutir en nuestros pacientes. Una cosa muy importante, ¿a cuántos de ustedes les toca que les llegue su paciente de urgencias ya intubado? Levante la mano. A muchos, ¿no? De nosotros. ¿Qué manejo de inducción de secuencia rápida hacen nuestros compañeros urgenciólogos? Meten como 15 miligramos o hasta 30 miligramos de midazolam para que el paciente se venga abajo su gasto cardíaco y su tensión arterial. ¿Les ha tocado que metan pancuronio como bloqueador neuromuscular? ¿Y qué les ponen de analgésico? Nalbufina, ¿no? ¿Qué pasa si nosotros queremos, pasa el paciente en 15, 20 minutos y administramos fentanil? ¿Hace efecto o no hace efecto el fentanil? Puede ser que en un inicio sí ocupe los receptores, pero como están circulando precisamente la nalbufina, va a quitar ese efecto de lo que sería la administración del fentanil. Y sobre todo si estamos con pacientes hipovolémicos. La nalbufina no está indicada para manejos anestésicos realmente, y ya vimos que muy poco para lo que es procedimientos de analgesia. Otras cosas con respecto a esto, a lo que viene siendo la farmacodinamia, la variabilidad biológica, la edad. No es lo mismo un paciente de la tercera edad que ya tiene alteraciones propias de la misma, alteraciones a nivel, o más que alteraciones, cambios fisiológicos producidos por la edad, que pueden ser desde neurológicos, cardiovasculares, renales, hepáticos, a un niño que puede ser que hipermetabolice, pero igualmente una persona así joven como todos los que somos nosotros, pero que podemos a lo mejor tener alguna patología agregada. Estados patológicos, pacientes hipertensos. ¿Qué sucede con el paciente con trauma y que está inconsciente? Muy difícilmente vamos a saber sus antecedentes, a no ser que llegue con un buen amigo, una buena amiga, o con un familiar para que nos diga lo que son sus antecedentes. Pero si está inconsciente y llega solo, y si es hipertenso, y nosotros administramos fármacos que van a producir mayor alteración cardiovascular, pues puede ser que caigan más todavía esa tensión arterial, más alteración cardiovascular. La desensibilización de receptores y aumento de la sensibilización de receptores, esto más que nada asociado a empleo crónico de ciertas sustancias o drogas. De las acciones en el sistema nervioso central, pues tenemos la interacción de moléculas con membranas celulares en receptores específicos. ¿Qué pasa igualmente con la succinilcolina? Aunque puede ser un buen fármaco, un buen bloqueador neuromuscular,
Nosotros tenemos que prevenir que se incremente todas esas presiones intraocular, intracraneal. Pero también produce hipercalemia. ¿Qué pacientes traumatizados llegan a tener hipercalemia en primera instancia? Los pacientes con quemaduras, los pacientes con síndrome de Creusch o de aplastamiento, aquellos pacientes que tienen una gran pérdida muscular. Entonces, en estos pacientes, cuando está indicada la administración de la succinilcolina, porque sabemos que esa denervación ha producido un mayor desencadenamiento de liberación de lo que viene siendo el potasio. Por lo tanto, en estos pacientes está contraindicada la administración de la succinilcolina. Aunque hay una literatura que dice que si para salvar la vida del paciente requerimos de administrarla, lo podemos administrar, pero con las salvedades de las complicaciones que nosotros podemos tener en nuestros pacientes. Debemos de considerar en nuestros anestésicos intravenosos la disponibilidad del fármaco. ¿Contamos o no con los medicamentos idóneos o ideales, entre comillas, para poder administrarle un manejo anestésico a nuestros pacientes? Yugular la dosis. La vía y la velocidad de administración. La vía de administración va a ser siempre endovenosa. La velocidad de administración. A veces tenemos la mala costumbre de que medicamos a nuestros pacientes. Administramos a lo mejor la benzodiazepina, estamos administrando a lo mejor ranitidina, estamos administrando otro tipo de fármacos como el ondansetron, administramos el opiáceo y a los 30 segundos después estamos administrando el inductor. ¿Qué pasa con nuestros pacientes? No estamos dejando realmente que hagan efecto los medicamentos. Sabemos sí que está en peligro la vida del paciente, pero tampoco tenemos que administrar en forma rápida nuestros medicamentos, porque sabemos nosotros que si los administramos rápidamente, pues más rápido va a caer en problemas cardiovasculares nuestro paciente, cae la bomba cardíaca. ¿A cuántos de ustedes también les ha tocado manejar pacientes que traen catéter central y que no traen vena periférica? ¿Sí? Y eso es culpa nuestra, porque nosotros tenemos que hacer en urgencias, o si son pacientes que pasan de la unidad de cuidados intensivos a quirófano, y que además traen dentro de lo que viene siendo ese catéter central varias vías, y que una de esas vías es para alimentación parenteral, ¿sí? Sabemos nosotros que es mejor una vía periférica para la administración de sus fármacos, aunque sea circulación cerebro, pues si es catéter central, pues más directamente, ¿no? Le llegamos al corazón. Entonces debemos de considerar todas esas cosas en los pacientes. Las formas de transporte y el grado de fijación a las proteínas es muy importante dentro de la farmacología. Esto, pues los procesos de biotransformación, el metabolismo hepático o plasmático y la eliminación, que ya vimos que se encuentran alteradas en el paciente en estado de choque. Los modelos compartimentales, centrales o de mayor irrigación, como son sangre, cerebro, corazón, pulmones, compartimentos periféricos de moderada y pobre perfusión, como son músculos y huesos. O recordemos también que sobre todo lo que son los opiáceos, donde se acumulan en grasa y posteriormente van a recircular. Si son pacientes traumatizados, pues puede haber un mayor efecto de los opiáceos. Aquí tenemos pues la lista de todos nuestros fármacos que empleamos, que ya estuvimos hablando. La mayoría pues obviamente tienen lo que viene siendo la eliminación renal, metabolismo hepático. Obviamente sabemos que por vía tienen efectos a todos los niveles nuestros medicamentos. Aquí tenemos una tabla en la cual pues se resume lo que vienen siendo los efectos tanto de los opiáceos, ketamina, tomidato, propofol, benzodiazepinas, barbitúricos, a nivel de la frecuencia cardíaca, que es lo que producen, presión arterial media, ventilación, broncodilatación, flujo sanguíneo cerebral, consumo metabólico de oxígeno y presión intracraneal. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros es lo que vamos a elegir para nuestros pacientes. Pero volvemos a lo mismo. Si contamos no solamente con algún tipo de fármacos, pues tenemos que administrarse. Y si se nos presentan complicaciones, pues tenemos que manejar esas complicaciones que se nos presenten en los pacientes.
Entonces aquí observamos que, de acuerdo a lo que es la literatura, pues el atomidato no produce alteraciones de la frecuencia cardíaca, mínima disminución de la presión arterial media, sí produce alteraciones de la ventilación y los efectos que produce a nivel del sistema nervioso central. El propofol, y comparado a lo que viene siendo el tiopental, observen ustedes, el propofol, de acuerdo a lo que es la mayor parte de la literatura, no tiene efectos a nivel de frecuencia cardíaca, aunque hay un efecto compensatorio por la caída de esa tensión arterial, que es una taquicardia, pero no directamente por el efecto del propofol. Presión arterial media, es mayor la caída con el propofol que con los barbitúricos y en este caso el tiopental. Y se prefiere en muchas ocasiones mejor intubar a los pacientes con tiopental cuando es traumatismo craneoencefálico y secundariamente con lo que viene siendo el propofol, aunque tiene otras ventajas, ¿verdad? Igualmente, de las dosis, aquí tenemos las dosis de los inductores y opiáceos, creo que no se ve muy bien la lámina. De todas maneras, como les recuerdo que va a quedar filmadas y van a estar en la página. De todas maneras, aquí tenemos también, si quieren, la plática por lo de las dosis de los medicamentos, la pueden copiar. Sí, pero observamos aquí, paciente normovolémico, obviamente que va a ser las dosis habituales que nosotros les administramos a nuestros pacientes. En choque moderado se disminuye en un 25% la dosis y en un choque severo se va a disminuir hasta un 50%. Ayer yo les comentaba con respecto a lo que es el paciente o manejo anestésico de un paciente que va a hacer, que eso, bueno, se van a usar sus órganos, pero que ya está con muerte cerebral y que se le da realmente un manejo anestésico. Entonces, también en pacientes en estado de choque tenemos que dar una protección neurovegetativa, porque sabemos que nosotros al momento de la laringoscopía puede desencadenarse una respuesta simpática o probablemente también, dependiendo de cómo hagamos la laringoscopía, una respuesta vagal. Aquí tenemos las 10 dosificaciones anestésicos intravenosos en lo que viene siendo tasas de infusión para mantenimiento anestésico. Etomidato, propofol, ketamina, midazolam. Es diferente la dosis de administración de la ketamina ya por vía para manejo de anestesia total endovenosa, porque no es la dosis inicial o de inducción que nosotros les administramos. Igualmente, la dosis analgésica, fentanil, alfentanil, sufentanil, o que puede ser también el remifentanil en estos casos. Aunque todavía no hay muchos datos de anestesia total endovenosa empleada en pacientes traumatizados. Pero aquí tenemos algunas de las dosis en las cuales se han manejado en el hospital. De los bloqueadores neuromusculares, los despolarizantes y no despolarizantes, igualmente su metabolismo, y ya hablamos previamente de qué es lo que nosotros vamos a seleccionar. Anteriormente se usaba lo que era el becuronio para intubación de secuencia rápida. Actualmente son lo que viene siendo el rocuronio por la ruta no despolarizante y sigue siendo la succinilcolina por la ruta despolarizante. Y aquí tenemos lo que viene siendo su metabolismo, la vía de eliminación, cuánto tiempo tarda en iniciar, la duración que tiene cada uno de estos fármacos o bloqueadores neuromusculares. La succinilcolina sabemos que también tiene una descarga de histamina. El mibacurio también lo llega a tener, atracurio, ¿sí? Y se ha visto que lo que es el rocuronio no tiene este efecto. Ventajas y desventajas, pues sabemos ya que la que mayor desventaja puede tener para este tipo de pacientes, pues viene siendo la succinilcolina. Las dosis habituales de intubación o la inducción de secuencia rápida. Succinilcolina no modifica, o la succinilcolina no modifica sus dosis, pero aquí tenemos las dosis de los otros bloqueadores neuromusculares. Aunque algunas personas han usado el pancuronio a dosis más altas, pues sabemos que no es para intubación de secuencia rápida. El rocuronio desde 0.8 a 1.2 miligramos, becuronio 0.15 a 0.4 miligramos.
Y esto sobre todo porque sabemos que hay hospitales donde no se cuenta más que con puro becuronio. Y que además la succinilcolina, pues en muchas instituciones ya no se tiene. Y en infusión continua, ¿cuál es la que ha estado dando a estos pacientes? De la Tracurio 400 a 600 microgramos de dosis de carga y mantenimiento de 4 a 8 microgramos por kilo por minuto. Becuronio, 80 a 100 de carga y 0.5 a 1.7 microgramos por kilogramo por minuto de mantenimiento. Nuevamente aquí lo que son las dosis y los efectos que producen a nivel cardiovascular, la actividad simpática, liberación de histamina, presión arterial media y la frecuencia cardíaca. La mayoría de los bloqueadores neuromusculares, excepto el pancuronio, producen una caída de la presión arterial media. Los anestésicos inhalados, pues sabemos que hay interacción con las moléculas fármacos con membranas celulares y receptores específicos, como el GABA, el NMDA, acetilcolina y los opiáceos. Ya vimos cuál sería los que están más indicados en los pacientes traumatizados o en estado de choque. Sevoflurano y desflurano. El isoflurano está casi cayendo en desuso en el manejo del paciente con trauma. Debemos de considerar aquí la captación y distribución de los agentes de inhalación, la concentración del anestésico en el gas inspirado, la ventilación pulmonar, la transferencia del gas anestésico de los alvéolos a la sangre, con su solubilidad del fármaco en sangre, la velocidad de flujo sanguíneo pulmonar, las presiones parciales en sangre arterial y venosa mixtas, la pérdida de los gases anestésicos de la sangre arterial a los tejidos por la solubilidad en tejidos, flujo sanguíneo tisular y las presiones parciales en sangre arterial y en tejidos. Sabemos también nosotros que lo que viene siendo la concentración que le estamos administrando a nuestros pacientes debe de ser menor que la que damos habitualmente. Y esto debe de balancearse precisamente con el opiáceo. Aquí tenemos los factores que van a influir en la captación del halogenado, la concentración inspiratoria, la concentración alveolar, la arterial y la eliminación. De los factores de captación anestésica, nuevamente, la solubilidad, el gasto cardíaco, el gradiente anestésico alveolo capilar y los grupos tisulares. Factores que afectan la concentración arterial, la desigualdad de la ventilación y el riego sanguíneo. Esta es la razón también por la cual nosotros debemos de disminuir las concentraciones de nuestro halogenado. No la CAM, porque acuérdense que la CAM es una cosa y lo que nosotros administramos a nuestros pacientes es una concentración de partículas por ciento. Aquí, los coeficientes de cada uno de los fármacos, obviamente el óxido nitroso no se emplea para estos pacientes. Alotano, inflorano, isoflurano, sevoflurano, las concentraciones arteriales medias y los metabolismos que tienen cada uno de estos. Dentro de lo que si fuese a nivel de metabolismo, pues el ideal sería el desflurano y en segundo lugar el isoflurano. Otros factores los factores que afectan la CAM, pues tenemos la temperatura, la edad, el alcohol, la anemia, la presión parcial de oxígeno, de CO2, la presión arterial media y los fármacos anestésicos. Todos estos, en su gran mayoría, disminuyen la CAM. Y solamente en lo que viene siendo la edad, en la persona joven, como nosotros, pues se incrementa. Nuevamente el metabolismo y los efectos que llegan a producirse a nivel cardiovascular, contractilidad miocárdica y sensibilidad a catecolaminas, como viene siendo el alotano. Aquí observamos nosotros, a nivel de lo que es el gasto cardíaco, donde sevoflurano y desflurano tienen menos efectos del gasto cardíaco que el mismo isoflurano. Igualmente, dentro de lo que son las resistencias periféricas totales y la presión arterial media, tienen menos efecto lo que son sevoflurano y desflurano que el isoflurano. Aunque en muchas ocasiones, a veces nada más mantenemos a los pacientes con trauma. Por eso les preguntaba yo que si algunas veces les ha pasado que abran los ojos, que a veces nos olvida dar la siguiente dosis del bloqueador neuromuscular cuando no estamos dando una anestesia total intravenosa, y en otras ocasiones resulta que no le estamos dando la analgesia requerida a nuestros pacientes ni una buena hipnosis. Los efectos cerebrales, y que con esto nosotros determinaríamos cuál es el halogenado
que le vamos a administrar a un paciente con traumatismo cráneoencefálico. Anestesia regional, igualmente, ¿cuáles son las ventajas? Como complemento o reemplazo de la anestesia general. Reducción del tono simpático, mejor estado hemodinámico, mejor aporte sanguíneo y modifica la respuesta al estrés. Entonces, si nosotros seleccionamos a un paciente para darle anestesia regional, todas estas ventajas las vamos a tener. Obviamente puede ser una analgesia postoperatoria. Hay pacientes en los cuales podemos dar anestesias combinadas, regional con general. El paciente se encuentra despierto con sus reflejos protectores presentes, hay recuperación temprana, un menor costo, anestesia y analgesia continuas. Y debemos de considerar en los anestésicos locales estas características: el sitio de aplicación, circulación, unión a proteínas, disponibilidad, el pK y la hidrólisis local del aminoéster. Recordando realmente que hay que emplear aquellos que menos neurotoxicidad y cardiotoxicidad llegan a producir en los pacientes. A veces no contamos más que con pura lidocaína y bueno, pues tenemos que dar este manejo a los pacientes. Igualmente, entre los mecanismos de acción, la unión a los canales de sodio con la potencia que llegan a tener, su latencia y la duración de acción. Realmente está indicado el hecho de que nosotros administremos 2 anestésicos locales para disminuir la latencia. Igualmente, nosotros para hacerlo, pues podemos administrar, ¿no?, lo que es el bicarbonato de sodio para modificar lo que viene siendo esa latencia y que actúen en forma más rápida. La dosis, el pH, el sitio de aplicación, mezclas coadyuvantes y metabolismo llegan a considerarse para que realmente hagan efecto nuestros anestésicos locales. También se unen a proteínas. Es claro que una anestesia regional no está indicada en pacientes que estuvieron en estado de choque o que están chocados. Igualmente, también pacientes que se encuentran con pérdida del estado de conciencia y que están bajo el influjo de psicotrópicos en situación aguda, está contraindicada. Y la mayor contraindicación, que el paciente, aunque no esté chocado, que esté normovolémico, que esté consciente, pues rechace lo que es el procedimiento. Y esta es la última. Por lo que respecta a la curación de los enfermos, según mi mejor juicio, mantendré alejados de ellos dolor y todo daño. Lo esencial para nosotros como anestesiólogos es que los pacientes no tengan dolor, que tengan un buen manejo anestésico y que siempre actuemos bajo la ética que nos debe de seguir. Y muchas gracias.